Saludamos con muchísimo gusto a Sergio Mendoza Álvarez, quien es académico de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Buenos días, doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Doctor, me gustaría comenzar platicando acerca de esta terrible coyuntura que se ha visto a lo largo del último año. El COVID-19 con factores de comorbilidad como la diabetes. ¿Cuáles son las cifras al respecto? Sí, es evidente que a lo largo de los últimos años el incremento en la prevalencia de diabetes ha sido muy importante. Estamos hablando de, así como ustedes comentaban, acerca de las cifras a nivel mundial, en donde el 51%, el aumento de las cantidades de diabetes en el 51% ha sido muy importante. Estamos hablando de que en los 2040 estaríamos hablando de más de 700 millones de personas con diabetes. El 33% de los pacientes a nivel de Norteamérica y el Caribe representan los pacientes diabéticos a nivel mundial. Y definitivamente esto va en incremento. En México las cifras van entre el 13%, 14% de la población mexicana que sufre diabetes. Y entonces todos los factores de riesgo que conocemos para que se produzca esta enfermedad son evidentes, y entre esos factores son precisamente la obesidad, que es de los más importantes, y este se ha identificado como factor de riesgo también para que los pacientes que puedan llegar a ser infectados por el virus SARS-CoV-2 COVID-19, pues es muy importante este factor de riesgo para que aumente todavía más la prevalencia en los últimos 2 años para que se presente diabetes, ¿no? O los pacientes que tengan prediabetes puedan haber aumentado su presentación debido a esta enfermedad aguda. Siempre que hablamos de estos temas de salud pública, sin duda nos remite a hablar de políticas públicas en materia de salud. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué falta hacer en nuestro país como para controlar, comenzar a disminuir y a erradicar eventualmente esta enfermedad? Pues la política pública que se ha realizado a nivel institucional público es básicamente medicina preventiva, en cuanto a que los pacientes puedan conocer cuáles son los factores de riesgo más importantes para tener prediabetes y diabetes. El punto es que desafortunadamente también el bombardeo de información de alimentación hipercalórica también es importante, lo cual considero debería disminuirse para que los programas puedan ser suficientemente efectivos. No es que no lo haya, claro que sí los hay, pero también el bombardeo acerca de los diferentes tipos de alimentación que conducen a un incremento de peso en los pacientes. Somos el país que acaba de pasar también el Día Mundial de la Obesidad. Podría considerarse que México y Estados Unidos son los principales países con mayor prevalencia de obesidad, y eso conduce al mayor factor de riesgo para diabetes. Entonces, a pesar de que se haya o se tengan adecuados programas para prevenir la diabetes o conocer si el paciente es prediabético, lamentablemente si somos todavía el de los países con más obesidad, difícilmente vamos a lograr una disminución considerable de la prevalencia de diabetes. Es importante que los pacientes puedan conocer qué significa tener una intolerancia a la diabetes, a la glucosa, que tengan una glucosa alterada de ayuno, para que entonces poder tener medidas directas para poder disminuir la progresión hacia la diabetes. Si el paciente conoce que si tiene una glucosa entre 100 y 125, entonces es más fácil que se pueda aceptar medidas para prevenir la diabetes. Ahora, doctor, cualquier persona que nos esté viendo, que se considere sana, ¿qué chequeos nos tenemos que hacer? Es decir, tomarnos la glucosa determinadas veces, acudir a hacer un check-up. ¿Cuáles son los pasos que yo tengo que seguir a lo largo de mi vida para estar previniendo y sobre todo monitoreando no desarrollar diabetes? Sí, esta pregunta es muy importante. Los pacientes que tienen ciertos factores de riesgo, ya sea familiares, sociales o incluso obesidad, tienen que acudir a su médico para que se haga un escrutinio, estudios que le llamamos de escrutinio, como puede ser una glucosa de ayuno, una hemoglobina glucosilada o inclusive una prueba que se le llama prueba de tolerancia a la glucosa. Si el paciente en una prueba, digamos, de ayuno normal, general, sus exámenes de estudio de rutina, se hace un check-up en donde la glucosa está
entre 100 y 125, es un foco amarillo para que el paciente sepa que puede tener prediabetes. Es decir, no es una glucosa normal. Si tiene una glucosa menos de 100 es una glucosa normal, pero si está de 100 a 125 es una glucosa que requiere un seguimiento, medidas higiénico-dietéticas, un incremento en la cantidad de ejercicio. ¿A qué voy? A que si el paciente no es sedentario y no tiene un apego a una alimentación balanceado, pues va a progresar precisamente a diabetes. Y el otro dato se llama hemoglobina glucosilada. La hemoglobina glucosilada para nosotros es muy importante como médicos porque si tiene el paciente un porcentaje de 6.5 para arriba se considera ya diabetes y esto refleja que es prácticamente 3 meses que el paciente por lo menos tiene glucosas elevadas en ayuno o inclusive después de los alimentos. Entonces, esos son los 3 parámetros que tenemos que tomar en cuenta. De acuerdo. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Sergio Mendoza Álvarez. Un tema sumamente importante y ya lo hemos dicho, no solamente para la diabetes, para cualquier enfermedad, la prevención es clave. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.